Bueno, pues seguimos. Vamos a ver, nos habíamos quedado en el capítulo anterior viendo cuando llega Lenin a Petrogrado, se dirige a la multitud. En principio no lo toman como un espía alemán, pero poco a poco fue ganando adeptos con el lema de poner fin a la guerra, de pan, de tierra, de paz, por supuesto, que el gobierno provisional del socialista Kerensky, pues de momento no manejaba bien la guerra y la revolución. Su progreso era seguido por espías alemanes. Además, sus ideas fueron llegando al frente, ¿no? En los ejércitos se celebraban reuniones dirigidas por los bolcheviques. Los soldados quieren la paz, volver a casa a trabajar la tierra y disfrutar de la revolución. El 18 de junio del 17 se filtró la noticia de que los alemanes sufragaban a los bolcheviques. Por tanto, estos empezaron a ser perseguidos por el gobierno provisional. Lenin huye disfrazado a Finlandia, pero con dinero alemán los bolcheviques van a pagar o comprar prensa que desmiente lo de Alemania y empieza a crear la Guardia o Ejército Rojo. Lenin reapareció el 5 de noviembre del 17 yendo al cuartel general de los bolcheviques. Sabían que tenían que tomar el poder ahora, que el gobierno se tambaleaba. Esa noche los bolcheviques aseguraron puntos clave de Petrogrado, ¿no?, como telefónica, telégrafo, sin apenas disparar un tiro. Y luego tomaron el Palacio de Invierno. Kerensky huyó. También lo ayudó el buque Kronstadt, que estaba allí en el Volga y que no estaban descontentos, y entonces aprovecharon ese momento también. Y tomando un té. La ciudad despertó con un nuevo orden mundial. Los telégrafos no dejaban de emitir nuevos decretos del nuevo gobierno, del nuevo poder. Toda la tierra será transferida al pueblo. Sacaron a Rusia de la guerra, aliviando así a Alemania, su frente este, aunque luego realmente no tanto, porque tuvieron que dejar allí 1,5 millones de soldados, claro, asegurando aquellas tierras, y porque con el tratado de Brest-Litovsk habían cogido casi media Polonia y terrenos de Ucrania, Bielorrusia, que a Lenin en principio no le importó. Él mandó a Trotsky a firmar esos acuerdos y le dijo, nada, firma lo que sea, ahora nos salimos de la paz y ya cuando ya tengamos esto manejado, pues ya exportaremos la revolución, que luego tuvieron un intento. Entonces, de esa manera, pues eso. Pero Alemania, claro, no podía tampoco abandonar aquello, así que mantuvo con los gastos correspondientes 1,5 millones de hombres del ejército. La apuesta alemana por Lenin dio resultado. 44 divisiones alemanas se dirigían pues al frente occidental, ¿no?, al de Francia. Y fue casi la primera vez, su primera gran oportunidad de haber ganado la guerra, ¿no?, que yo muchas veces lo pienso. Si llega a ganar la Primera Guerra Mundial Alemania, a lo mejor no hubiéramos ahorrado todo lo de Hitler y todo eso, ¿no? Porque claro, ahí si la Primera Guerra daba igual a quien ganara, eran los dos, querían dominar el mundo, o sea que los dos eran imperialistas, hombre, más los imperios centrales. Lo que pasa es que claro, Alemania, los socios que tenía eran un desastre, ¿no? El imperio austrohúngaro, el multiétnico, y el otomano ya multienvejecido, pues los dos hacían agua ahí. En fin, bueno,
Así que Alemania supera en número a las tropas del frente occidental, ¿no? Por primera vez. Esta es la primera vez que hay una posibilidad real de ganar la guerra, Alemania. Sobre todo antes de que lleguen los yanquis, ¿no? Que los yanquis estaban viendo ya que su inversión estaba peligrando, entonces no tuvieron más remedio que remangarse y meterse en faena. Entonces esta va a ser la última ofensiva de Alemania. Alemania contaba también con el barón von Richthofen, el barón rojo. Los aliados sabían que los alemanes estaban a punto de atacarlo, pero no sabían dónde. Y esto no sé qué coño he puesto. Barón rojo y con... Bueno, ahora lo tengo aquí. Bueno, la primavera del 18, ¿no? Que es cuando tiene este auge alemán, esta contraofensiva, la revolución ha apartado a Rusia de la guerra, liberando así, como digo, 500.000 de hombres alemanes del frente oriental. Por primera vez supera Alemania a los aliados en el frente occidental y tiene la posibilidad real de ganar la guerra antes de que lleguen los yanquis. Por tanto, se estaba preparando la gran ofensiva de San Miguel, ¿no? En honor al patrón de Alemania. Iban llenos de columnas, cañones, marchando, aparte fuerzas aéreas. Bueno, las fuerzas aéreas alemanas y aliadas estaban muy igualadas, pero Alemania contaba con el barón von Richthofen, como he dicho, el barón rojo, un extravagante aviador que llevaba los aparatos pintados, todos sus aviadores eran considerados héroes de Alemania. Entre ellos estaba Hermann Göring, ¿no? Que fue el futuro director de la Luftwaffe, como vimos. Efectivamente. Y bueno, entonces von Richthofen ya había derribado 66 aparatos enemigos. Entonces aquí en esta contraofensiva quería aumentar ese número. Los aliados sabían que los alemanes atacarían, pero no sabían por dónde. Por tanto, los franceses reforzaron Chemin-des-Dames al norte, y los ingleses, un poco más al sur, y los ingleses pegando al canal, al norte. Pero entre medias había una zona de trincheras más débil, que es por donde mandó Hindenburg y Ludendorff a entrar a los alemanes. Estos dos, como digo, Hindenburg y Ludendorff, eran como semidioses en Alemania, por sus pasados éxitos. Entonces entraron por ahí con un corto e intenso bombardeo para aturdir a los británicos, luego ataque sorpresa por las fuerzas de asalto, fuerza de élite creada en 1915 con granada y lanzallamas. ¿Os acordáis de aquellos lanzallamas de aceite? Para profundizar en la fuerza enemiga. Esta ofensiva empieza el 1 de marzo del 18. 1.000.000 de proyectiles en 5 horas. Utilizaron también gas mostaza. Es el mayor avance en los 3 años, o más de 3 años, que va la guerra en el frente occidental. Los británicos se retiraron por el Somme, por el río Somme. Pasó el tiempo y se tranquilizaron, digamos, porque no sé qué verbo he puesto aquí, se ralentizaron los avances alemanes. Desde el 17 ya las cartas de los soldados alemanes llevaban un mensaje cada vez más derrotista, ¿no? También la censura las detectó, la censura alemana detectó un alto grado ya de pacifismo y de desmoralización en la tropa. Ludendorff ostentaba todos los poderes militares y civiles, o sea que al Kaiser lo habían
marginados, ¿no? Los militares se habían hecho con todo el poder en Alemania. Por tanto, para contrarrestar esta desmoralización de las tropas, lanzó un programa patriótico para levantar la moral alemana. Hicieron películas para alentar a la gente para que sigan comprando bonos de guerra. Contrató a mujeres alemanas de espías para arrancar de raíz el derrotismo. En junio del 17, el Reichstag, el Parlamento alemán, aprobó una resolución para una paz con los aliados. Hindenburg y Ludendorff gobernaban Alemania como una dictadura. Habían marginado al Kaiser, como ya digo, entonces lo que aprobara el Reichstag se la traía al pairo, ni puto caso. La gente ya pensaba en que el Kaiser debía abdicar. En enero del 18, 400.000 personas en las calles de Alemania manifestándose por el hambre, por el hartazgo de guerra. O sea, que no nos creamos que la revolución solo fue en Rusia. O sea, que tanto Alemania como Inglaterra como Francia todas tuvieron revoluciones. Lo que pasa es que cada una a su manera. En Inglaterra vimos cómo fue a cambio de ceder en todas las negociaciones, pues pararon la revolución. En Francia más o menos igual, y en Alemania pues se paró pues porque se acabó la guerra. Si no, pues hubiesen también llegado lejos. Entonces, como ya digo, ardían las calles de Alemania por el hambre, el hartazgo de guerra. Esta guerra solo terminará cuando el Kaiser Guillermo haga cola para comprar patatas. La huelga extendiéndose, el ejército derrotado, a 150 líderes los trajeron para ser juzgados. Más de 3.000 huelguistas fueron enviados al frente. Fue una decisión temeraria, ya que estos huelguistas en el frente pues, se dedicaron a difundir sus doctrinas, ¿no? Que solo consiguió extender su idea pacifista en el ejército. En marzo del 18, el Imperio Austrohúngaro se enfrentaba a la bancarrota y al hambre. Francisco José, ¿no? El emperador, el marido de Sisi, había muerto en el 16. Su sucesor, también Kaiser, que también llamado emperador, Carlos, en el 17 inició conversaciones secretas de paz con Francia. Los alemanes se sintieron traicionados, no les gustó nada esto. En noviembre del 17, el Imperio Austrohúngaro había derrotado a Italia en la batalla de Caporetto, capturando miles de prisioneros. Pero pronto las tropas se fueron comiendo los animales y vaciando los graneros de las zonas conquistadas. Y en febrero del 18 llegaban noticias del Imperio Austrohúngaro que casi se morían de hambre. Había unas grandes barcazas cargadas de grano procedentes de Rumanía, que eran alemanas, ¿no? Que iban con destino a Alemania, y los austrohúngaros empezaron a interceptarlas para comerse porque se morían de hambre. Con el consiguiente enfado de Ludendorff, que casi consideró la posibilidad de declararle la guerra a su propio socio, al Imperio Austrohúngaro. El Imperio Otomano tambaleaba también después de 600 años. En marzo del 17, los británicos, ya con la revolución que habían implantado con Loren de Arabia, entran en Bagdad. A ver, que iba a empezar. Entran en Bagdad. En diciembre del 17 lo hacen en Jerusalén. Los granjeros turcos incluso daban sus niños a los oficiales ingleses para así poderles salvar su vida.
En vez de frenar la expansión inglesa, Enver Pasha mira al este para expandirse por el Cáucaso. ¿Por qué? Esta es una pregunta que se la haré a mi amigo Kratos, porque claro, el Imperio Otomano se estaba deshaciendo desde la península arábica, como vimos primero en la Meca, que apenas le costó trabajo, luego en Medina, que hubo más resistencia otomana, ahora ya en Bagdad, luego en Jerusalén también, como vimos que atacaron por la retaguardia, puesto que los cañones solo defendían al exterior. Entonces, con Lauren de Arabia y los ingleses iban deshaciendo el Imperio Otomano, y esto, en vez de frenarlo, se dedican a ir al este, a por el petróleo de Bakú, a Georgia y a Armenia. Pero no sé, creo que deberían de haber su esfuerzo haberlo dedicado a parar el avance británico. Bueno, y ya con esto me he extendido. Tengo que decir también que lo que dijimos de Irlanda, efectivamente, Irlanda ya consigue su independencia, hay una mini guerra civil, bueno, mini guerra no, desde el 19, o sea, una vez acabada la Primera Guerra Mundial, se organiza el IRA, el ejército republicano irlandés, con el Sinn Féin, que es su brazo político, y consiguen derrotar al imperialismo inglés y consiguen su independencia en el 1922. O sea que ese levantamiento aquel de Pascua, el aplastamiento, valga la redundancia, de los ingleses, pues lo único que hicieron fue cavar su propia tumba. Pues nada, ya va quedando menos, ya solo me queda poner los resumencitos y venga, pues chao, chao.